Epígrafe. A veces, el peor castigo para un humano es conseguir aquello que más desea. Desperté de mi tortuoso sueño, movido por el frenesí de ramas castigando mi solemne ventana. Y al fondo de esta, implacable e impío, se postraba sobre la marchita tierra el inmenso cementerio de Oldwood. Un funesto cementerio gótico con más antigüedad que el pequeño pueblo en el cual vivía. Desde que tengo memoria estuvo ahí, provocando las pesadillas de los niños y la curiosidad de los tontos adolescentes, con unas estrafalarias gárgolas y atemorizantes estatuas que vigilaban con ojos clínicos a todo aquel que entrara, incluso a los propios habitantes del cementerio. Entre los recuerdos sórdidos de mi niñez es recurrente aquella historia que me contaron, sobre un temible pirata que había escondido toda su fortuna en ese misterioso lugar, y en un afán de mantener su codicia intacta, ordenó que lo sepultaran en el mismo sitio donde había enterrado su inconmensurable fortuna, a la par que construyeran un enorme cementerio solo para él, y, de esa manera, proteger su fortuna incluso después de la muerte. Aunque, claro que nunca creí los absurdos cuentos de hadas de mi pueblo. Todavía recuerdo esa gélida noche, en la que, envalentonados por el alcohol y el deseo de impresionar a las féminas, mi hermano y yo nos adentramos en las profundidades del cementerio, cubiertos por el manto estrellado de una noche despejada. Todavía recuerdo el ensordecedor silencio, la capa de niebla que nos cegaba y el gélido aire que nos llegaba hasta los huesos. Y en especial, recuerdo aquellos susurros que nos advertían de un peligro inminente, pero que a causa de nuestra idiotez nos negamos a escuchar. Nos adentrábamos cada vez más y más en las entrañas de la propia oscuridad, a la vez que los susurros se convertían en pequeñas voces que intentaban persuadirnos de nuestra temeraria tarea. Pero, por alguna razón, estábamos obnubilados e hipnotizados por la oscuridad y sus seductoras garras, que, al igual que unos niños en una guardería, nos había atrapado para no dejarnos salir. Antes de darnos cuenta, los susurros se convirtieron en voces y sollozos desesperados de almas caídas en desgracia. La oscuridad lo cubría todo a su alrededor, desorientándonos y dejándonos ver únicamente las tumbas que nos rodeaban. Las casas se veían tan distantes como un efímero sueño en cual no podíamos recordar. Estábamos muertos de miedo, no por estar en el medio de las fauces de las tinieblas, sino por estar en una parte del cementerio la cual no habíamos visto jamás, y la cual ninguno de los dos conocía. Hasta que de repente, como si de un sueño se tratase, apareció frente a nosotros el mausoleo de Craynor, el legendario y sádico pirata, la propia encarnación del mal según nos habían contado las ancianas de nuestro pueblo. Lo curioso de todo aquello era que nadie jamás había encontrado el mausoleo por más que lo buscara. Cegados por la centelleante curiosidad, nos adentramos en las profundidades del mausoleo. Fuera lo que fuera que encontráramos ahí, iba a ser épico. O incluso, si el mausoleo estuviera vacío, el solo hecho de haberlo encontrado haría que nuestro nombre pasara a la historia. Y, por supuesto, conseguirnos la ansiada atención que deseábamos. Sin siquiera mediar palabras entre nosotros, nos dirigimos directamente hacia la entrada del mausoleo. Una colosal puerta de madera con extraños símbolos y una desconocida lengua la cual no entendíamos. Por un breve instante, ambos nos quedamos quietos, sopesando la idea de irnos corriendo de ese lugar. Pero envalentonados por la irracionalidad, agarré el picaporte de la majestuosa puerta y lo abrí. Un chirrido salido de la ultratumba inundó la totalidad del cementerio, y al igual que un presagio de mala suerte, todos los susurros se callaron de repente. Pero en el interior del mausoleo no había nada. Literalmente, la nada misma lo inundaba todo. Una densa oscuridad que parecía no poder ser traspasada había hecho su hogar más allá de la puerta. Aunque no lo dijimos, ambos en ese instante sentimos algo. Una sensación, una alarma en lo más profundo de nuestra conciencia que nos advertía que habíamos cometido el error más grande de nuestra efímera vida. Corrimos contrarios a ese enfermizo mausoleo, pero en cuanto más corríamos, menos avanzábamos. La realidad se doblaba frente a nosotros, y nuestra escapatoria se hacía aún más lejana. Confundidos por el pánico, intentamos salir corriendo hacia cualquier dirección posible, pero con un resultado igual de aterrador.
Encerrados en ese pequeño claro, nos quedamos viendo el tremebundo mausoleo. En un instante, la profunda oscuridad salió de este y lo cubrió todo, engulléndonos como si de un animal salvaje se tratara. Me quedé viendo las ramas que golpeaban mi ventana. A fin de cuentas, habíamos conseguido nuestra dichosa atención al ser los primeros en encontrar el mausoleo. Y en mi caso, por vivir en carne propia la razón de por qué no hay que acercarse a él. Siempre odié ese cementerio, en especial el día en el que me enterraron.